3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Sin Embargo Semanal, esta noche de viernes 12 de mayo. Lamentablemente no me acompaña mi compañera Ilse García, tuvo algunos problemas técnicos, pero gracias por su preferencia, bienvenidos. Vamos a hacer esta reflexión de cada semana sobre lo acontecido a lo largo de estos días, del 8 al 12 de mayo. Pausa y volvemos para comenzar en este Sin Embargo Semanal. Bienvenido. Gracias por estar aquí, gracias por su preferencia. Vamos con el día lunes 8 de mayo. Comenzó pues con roces otra vez con el Poder Judicial a partir de lo que resolvieron a partir del Plan B. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tumbó, usted recuerda, la primera parte del llamado Plan B electoral correspondiente a la propaganda gubernamental que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada pues por ahí de diciembre del año pasado. Fueron 9 de los 11 ministros quienes votaron a favor del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que planteó la invalidez de la reforma a las leyes de comunicación social, pero también la de responsabilidades administrativas, que fue aprobada por Morena y sus aliados a finales del año pasado, pero pues sin falta de participación, parlamento abierto, discusión suficiente, etcétera, etcétera. Los ministros que votaron a favor de la invalidez consideraron que el legislativo incurrió en violaciones graves a los procedimientos para la aprobación de este primer paquete de Plan B. Recuerden que son 6 leyes. Por ejemplo, el ministro Arturo Saldívar consideró que no hubo ni igualdad ni libertad para que los diputados pudieran discutir y menos aprobar la reforma en el tiempo en que fue publicada y en el que se votó. Una posición que sorprendió a algunos porque pues se reconoce al ministro Arturo Saldívar afín a la denominada 4T. Vamos a escuchar estas intervenciones de los ministros y sus argumentos por los cuales determinaron declarar inválido este primer paquete del Plan B electoral. En consecuencia, señoras y señores ministros, al no surtirse las condiciones mínimas exigidas por la Carta Fundamental y los reglamentos aplicables de cada Cámara, privando a diversos representantes populares y con ello a quienes también representan, de participar de manera informada, igualitaria y libre en la deliberación democrática, se acredita a mi juicio la existencia de las violaciones denunciadas y desde luego su poder invalidante frente a la inobservancia de los principios constitucionales que le rigen y, por lo mismo, se estiman fundados los conceptos de defensa que me llevan a proponer a ustedes la invalidez total del decreto combatido. Tampoco se cumplió con el artículo 97 de ese reglamento en el sentido de que la iniciativa se publicara en la Gaceta a más tardar a las 22 horas del día anterior a la sesión y que el dictamen se circulara con 24 horas de anticipación. Esta falta provocó que las iniciativas se sometieran a discusión y aprobación sin que se hubiese dado oportunidad a la totalidad de diputados y diputadas de conocer las reformas que se ponían o se sometían a su consideración. Este hecho anula por completo la capacidad deliberativa del órgano parlamentario, pues el trámite como urgente en un asunto no puede llegar al extremo de impedir a diputados y senadores de contar con tiempo suficiente para conocer el material que se somete a su aprobación.
Como lo he señalado en múltiples precedentes, en un procedimiento legislativo realmente democrático, cuando se determina la dispensa de los trámites parlamentarios, es indispensable motivar las razones que hayan llevado a considerar que un asunto es lo suficientemente urgente como para obviar los cauces ordinarios del trámite. Y todos los casos en que no ha sido así, he votado a favor de declarar la invalidez total de los diversos decretos legislativos. Esto es, y quiero dejar clara mi posición, no estoy expresando ahora un criterio novedoso o especial para este asunto, pues así he votado en muchos otros asuntos anteriores. En el presente caso, de los antecedentes legislativos descritos, no se advierte esfuerzo narrativo ni argumentativo alguno del que se desprenda por qué el asunto ameritaba ser considerado de urgente. Justamente importante subrayar que la invalidez no es sobre el contenido del Plan B, sino la forma en que se votó estas presuntas irregularidades por parte de los legisladores. Por ejemplo, la misma ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, argumentó que la situación de desconocimiento de lo que se votaría, es decir, sobre el Plan B, al igual que el trámite urgente, son causas invalidantes del procedimiento legislativo. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien votó en contra de la invalidez junto con la otra ministra Loreta, consideró que fue la primera sala de la Suprema Corte quien ordenó a la Cámara de Diputados llevar a cabo las reformas necesarias de la Ley General de Comunicación Social para subsanar diversas deficiencias, por lo que la ministra entonces consideró que cumplir con esa orden constituía un tema de urgente resolución, que fue justo el argumento de todo el bloque de Morena y aliados para aprobar en fast track estos primeros paquetes del Plan B, y pues justamente se estima que por la ola de impugnaciones el resto del Plan B tenga el mismo destino. Ahora, justo como se estima esto, viene el denominado Plan C, que ya anunció tanto el secretario de Gobernación y le dio segunda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras la declaración de invalidez del llamado Plan B, al menos una parte, el secretario de Gobernación Adán Augusto López escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra, Plan C en las urnas. Solo para que usted lo recuerde, de estos 11 ministros, los que 9 pasaron por encima de la voluntad democrática de acuerdo con el secretario de Gobernación, solo excluya a la ministra Yasmín Esquivel y a la ministra Loreta Ortiz, reconocidas como ser afines al gobierno, aunque también lo es Arturo Saldívar, y él en esta ocasión decidió votar a favor de la invalidez por los argumentos que ya le decía. Vamos a cambiar de página informativa. Ha estado muy caliente el tema del cártel inmobiliario. Incluso hubo zafarrancho en el Congreso de la Ciudad de México esta semana, precisamente porque se está empezando la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, a quien el bloque opositor, que ha sido señalado por ser partícipe de este cártel, denomina la fiscal carnal. Bueno, quiero presentarles un trabajo sobre quién es Jorge Romero, uno de los diputados panistas implicados en este denominado cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez al centro de la Ciudad de México. Hace exactamente 3 lustros, Jorge Romero consolidó el grupo político que controla el PAN en la Ciudad de México y gobierna las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Romero es ampliamente conocido por sus compañeros de partido y han sido ellos los que más han documentado su biografía corrupta. Su ascenso en el PAN ha ido de la mano de Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional, y el proyecto es que en 2024 lo releve en la dirigencia nacional de ese partido. Eso es lo que busca, pero está fichado ya por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Veamos los detalles en el siguiente video. La trayectoria de Jorge Romero Herrera desde que fue dirigente juvenil del PAN en la capital del país hasta ahora como coordinador de los diputados federales e identificado como el jefe máximo del cártel inmobiliario, está asociado a una palabra: corrupción. Su ascenso político ha ido de la mano de Marco Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, desde que, entre 2001 y 2003, fueron compañeros en Acción Juvenil.
y el proyecto es que, en 2024, lo releve en la dirigencia de ese partido. Pero también un periodo clave para la carrera política de Romero Herrera comenzó en 2007, cuando Mariana Gómez del Campo Gursa, su entonces novia, llegó a la dirigencia del PAN en la capital con el respaldo de su tío, Felipe Calderón, recién llegado de mala manera a la presidencia de la República. Ese año, como consta documentalmente, este joven dirigente comenzó a tomar el control del padrón de militantes del PAN mediante la afiliación masiva y corporativa que incluyó a vendedores ambulantes, en particular en la alcaldía Benito Juárez, sobre lo que construyó su hegemonía en la Ciudad de México y que pretende que sea en todo el país. A partir de entonces, hace exactamente 3 lustros, consolidó el grupo político que controla al PAN en la Ciudad de México y que gobierna varias alcaldías, entre ellas Benito Juárez, que es su entraña, y Miguel Hidalgo. De tal manera es la corrupción de Romero Herrera y su grupo, que hasta Felipe Calderón lo desnudó en su libro Decisiones Difíciles, editado en mayo de 2020. Escribió: Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, es famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Y añadió más Felipe Calderón, que su propio sobrino le contó cómo ganaba millones de pesos con los ambulantes. Ya desde el 2018, cuando Margarita Zavala renunció al PAN, después de no poder haber sido la candidata presidencial, Calderón acusó a Romero de encabezar la corrupción en esa misma alcaldía. La exdiputada Paula Soto renunció al PAN en protesta también por el predominio de ese grupo. Ante el creciente escándalo de corrupción del cártel inmobiliario, han sido también militantes del PAN los que han solicitado a la dirigencia nacional que encabeza Marco Cortés que active la Comisión Nacional Anticorrupción para que los responsables sean expulsados. Nada ha ocurrido desde entonces en ese sentido, pese a que ya han sido involucrados directamente en la trama de corrupción el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y claro, el jefe de este grupo, Jorge Romero Herrera. El encubrimiento de Marco Cortés a Romero no es solo porque él mismo lo designó coordinador de los diputados federales, sino porque son amigos desde al menos el año 2001. Son un mismo grupo, y el plan es que, en la elección interna del PAN del próximo año, Romero Herrera sustituya en la presidencia a Cortés Mendoza. Bueno, él es Jorge Romero, el diputado, todavía coordinador de la bancada de panistas en la Cámara de Diputados a nivel federal, y él es el que quiere, pues, sustituir en la dirigencia de todo el partido a Marco Cortés. Ahora vamos a ponernos electorales. Les hemos estado mostrando, pues, justamente el perfil, pero patrimonial, de los candidatos y candidatas a gobernar tanto el Estado de México como Coahuila. En esta ocasión queremos justo presentarles lo que tiene Ricardo Mejía, que era ex subsecretario de Seguridad a nivel federal y después se fue abanderado por el PT para tratar de contender por la gubernatura de Coahuila, lugar donde él nació. La apuesta del Partido del Trabajo para competir por Coahuila es Ricardo Mejía. Ha ido haciendo públicos sus bienes por su paso en la Subsecretaría de Seguridad Pública, le digo, en el Gabinete Federal. Pues se limitó en sus primeras 2 declaraciones del año 2019 a informar solo de sus cargos públicos anteriores, a incluir primero 2 autos Chevrolet y un menaje de casa por 2.800.000 pesos adquiridos de contado. Para el año siguiente, el valor de ese bien disminuyó a 315.000 pesos. Para 2021, de acuerdo con su declaración en el registro de servidores públicos, adquirió un vehículo BMW modelo X4 con un valor de 1.049.495 pesos. Un BMW de más de $1 millón de pesos. Ese año también reportó un terreno de 205 metros cuadrados que le costó 100,000 pesos y que pagó también de contado. 2 automóviles marca Chevrolet, uno adquirido en el 16 que le costó 350,000 pesos, pagado a crédito,
y otro de 2012 que le costó 950,000 pesos, ese sí lo pagó de contado. La información es de nuestra compañera Daniela Barragán, quien es la que se ha estado metiendo las declaraciones patrimoniales. Bueno, y ahora sabemos que después de haber estado en el gabinete federal y también haber sido diputado allá en Guerrero por Movimiento Ciudadano, pues tiene un BMW y un terreno y negocios, la mayoría pagados de contado. Llegamos al martes 9 de mayo, bienvenidos a los que se están uniendo apenas a este espacio en esta noche de viernes, viernes lluvioso y pues ya posterior al Día de las Madres. Poder Judicial está podrido, así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya les enunciaba al inicio de este espacio lo ocurrido respecto al Plan B. Evidentemente tuvo una reacción por parte del Ejecutivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana del martes que el Poder Judicial Federal está podrido y no tiene remedio. Esto un día después de que la Suprema Corte dio palo al llamado Plan B, al menos una parte, una serie de reformas electorales propuestas por el Ejecutivo Federal, pues para tratar de abaratar a este órgano electoral. El presidente además anunció una iniciativa para que los ministros sean electos en las urnas. López Obrador destacó que se requiere en la próxima elección alcanzar los 334 legisladores que Morena necesita para hacer cambios a la Constitución y recordó que ese es el plan C, es decir, un voto masivo para Morena, pero también para sus partidos aliados para alcanzar la denominada mayoría calificada. Recordemos que la ley no le permite a ningún partido tener la mayoría, pero sí la puede juntar con sus aliados. El presidente explicó que el primer paso es tener la mayoría calificada en el Congreso y llamó a la gente que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense a la hora de votar no solo en el presidente o la presidenta, sino parejo. También afirmó que el Congreso, con ayuda de un poder faccioso que es el Poder Judicial, de acuerdo con él, se ha dedicado a bloquear a su gobierno debido a que Morena y sus aliados no tienen 2/3 partes en el Congreso. Recordemos justamente que no ha alcanzado la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales, justamente porque el bloque opositor siempre vota en contra. El presidente también anunció que en septiembre del próximo año va a enviar por lo menos otras 3 reformas constitucionales. Una del Poder Judicial para que el pueblo elija a los ministros, como según documentó lo establecía la Constitución Liberal de 1857. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo reiteró que antes de enviar esta iniciativa es necesario conseguir la mayoría calificada en el Congreso porque, reitero, es una reforma constitucional que lo necesita. Pues así el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí sorprendió, pero no es tan novedoso, ya había anunciado la necesidad, según él, de reformar el Poder Judicial. En este caso, pues a partir de que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte decidieron declarar inválida una parte del Plan B electoral, pero pues también leyendo sus comentarios se entiende que también se necesita una reforma judicial justamente para evitar impunidad e injusticia en casos determinados y la negligencia por parte de los ministerios públicos y las fiscalías. Ahora volvemos con temas electorales. En este caso, quiero presentarles un amplio reportaje de nuestra compañera Guadalupe Fuentes sobre cómo Alejandra del Moral es acusada por simular compraventa de casas. Son vecinos del municipio de Cuautitlán Izcalli, donde ella fue alcaldesa, quienes señalan que en el Estado de México operó una especie de cártel inmobiliario con la complicidad de los expresidentes municipales Alfredo Durán, de Acción Nacional, David Ulises Guzmán, de Acción Nacional, y Alejandra del Moral, del PRI, actual candidata para gobernar el Estado de México. Nuestra compañera revisó decenas de páginas de documentos y también, pues, bastantes entrevistas a propietarios de las casas. Vamos a ver este reportaje. Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo acusan que Paulina Alejandra del Moral Vela, siendo alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, cometió un presunto fraude por más de 115 millones de pesos mediante la simulación en la compraventa de 1,049 casas a la empresa Promoción y Desarrollos Urbi, la cual dejó inconclusas las obras y les vendió a sobreprecio, refiere una denuncia interpuesta el 26 de abril de 2011 y a la cual, sin embargo, tuvo acceso. Las viviendas, que se vendieron entre 1.7 y 2.5 millones de pesos, fueron entregadas con vicios ocultos y
Debido a que no existe el acta de término de obra, el municipio no les brinda servicios como bacheo y poda de árboles, por lo que los colonos denunciaron que compraron a sobreprecio. La construcción de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo no corrió a cargo solo de Urbi. Intervino principalmente el Estado a través de Sociedad Hipotecaria Federal, la entidad financiera que liberó 2 fianzas, es decir, dinero público, para la realización de estos proyectos que fueron entregados sin estructura hidráulica, contratos de luz, ni otras obras de urbanización, requisitos que debían cumplirse de acuerdo con los contratos de compra-venta. Pero el hecho que detonó todas estas denuncias y que indignó a vecinos que ya reclamaban por las condiciones de sus viviendas fue precisamente la simulación de la entrega-recepción de estas casas hecha por la entonces alcaldesa Alejandra del Moral el día 3 de diciembre de 2009, apenas 4 meses después de asumir el cargo. Alejandra del Moral no es inocente, es culpable, es operadora y es integrante del cártel inmobiliario del Estado de México y ella lo sabe. 2, ella sabe que David Ulises Guzmán ya había entregado las fianzas y que estaban incumpliendo una controversia constitucional, la cual el ministro Sergio Valls como ponente, ellos establecieron la importancia de que se tenía que resolver y se tenía que devolver o retribuir los recursos que por autorización se le habían otorgado al gobierno del Estado y se le tenían que otorgar al municipio. Esa posición fue del ministro Aguirre Anguiano. Sin embargo, esta resolución fue del 14 de octubre del 2008, está sin cumplirse la controversia constitucional y esto lo dice el Infoen en el recurso de queja o de revisión el 01127 Infoen IPRR 2012, en donde se le pidió al jefe de la unidad de información que dijera si se había dado cumplimiento a la controversia constitucional. Dice que después de una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta unidad jurídica, no se localizó información alguna mencionada con la petición. Es decir, hasta el día 25 de septiembre del 2012 no había habido una ejecutoria de una controversia constitucional, lo que hace más grave la participación de Alejandra del Moral en este delito, porque ella dice, yo ya lo aclaré, nunca aclaró nada. Dice, a mí nunca se me ha investigado. Claro que se te ha investigado. El problema es que la garantía constitucional para Alejandra del Moral sería haber sido citada y si era culpable o no ejercitar la acción penal, si tendría fuero. Estamos hablando en el esquema de un Estado de Derecho, entonces no es inocente, es culpable y es una de las operadoras consentidas del cártel inmobiliario en el Estado de México porque ella sabe de la cantidad que se le otorgó de manera ilegal, generando todo este problema urbano que hoy viven los condóminos de Balboa. Y sobre todo porque ella todavía de los 8 millones que quedaban, ella todavía otorgó 6 millones más. 6 millones más les entregó a los constructores. Entonces, no es posible que diga que no hay participación de su responsabilidad. 3, no solo estamos ahorita en esa parte, porque ahorita hay un recurso de amparo, ahí está un recurso de amparo contra Carla Friesco, la actual presidenta municipal. ¿Por qué? Porque el 31 de mayo del 2010, Alejandra del Moral todavía les entregó 6 millones de pesos más a Urbi. Y solo le dejaron a Carla Friesco y a los presidentes municipales posteriores a ella, la cantidad de 2 millones. 2 millones les dejaron a ellos para poder cumplir el problema de los 11 millones de pesos. Ella entregó 6 millones de pesos y solo quedaron 5 millones de pesos para ejecutar las obras de urbanización. Ahorita le pedimos a Carla Friesco, después de que Ricardo Núñez de Morena no quiso hacer la recuperación, le pedimos a Carla Friesco que ella haga la recuperación. El amparo indirecto, que se lo voy a mandar a usted, se interpuso en el pasado 12 de abril de la presente anualidad y estamos pidiendo que se esclarezca. Por ese lado, la recuperación administrativa, producto de las fianzas que entregó Alejandra del Moral y están vigentes porque no se ha cumplido la controversia constitucional.
Gracias a nuestra compañera Guadalupe Fuentes por este reportaje sobre este caso de Alejandra del Moral, candidata para gobernar el Estado de México, pero que de acuerdo con las encuestas pues va por debajo de las preferencias de Delfina Gómez de Juntos Haremos Historia. Bueno, ahora pues darles la buena noticia, recordarles la buena noticia que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio por finalizada la pandemia de la COVID-19 aquí en México. La semana pasada les anunciamos que fue a nivel mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno federal lo estaba esperando y bueno, ya dio el anuncio. Luego de más de 3 años de la llegada del virus al país, el pasado 28 de febrero del año 2020, y tras el reciente anuncio de la Organización Mundial de la Salud de dar por terminada la pandemia a nivel mundial como emergencia sanitaria. Recordemos que sigue ahí el bicho en el aire. Desde Palacio Nacional, el subsecretario declaró que la tendencia de la COVID en el país es decreciente y que debido a las jornadas de vacunación existe un alto nivel de inmunidad dentro de la población mexicana. Este anuncio también se da luego de que pues la COFEPRIS está pendiente de aprobar la vacuna mexicana Patria para poder usarla como refuerzo, aunque con el asterisco de que no implica la Omicron. Según el último comunicado de la Secretaría de Salud, la cobertura de vacunación es ya del 84% en todos los segmentos poblacionales, incluyendo menores de edad, que fue quienes más se tardó en vacunar. Por grupos de edad alcanza 91% en mayores de 18, 64% en adolescentes y 61% de niñas y niños de 5 a 11 años. México llegó al final de la emergencia sanitaria con un acumulado de 7.59 millones de casos y, de acuerdo a las cifras oficiales, más de 333,000 víctimas fatales entre familias, amigos, etcétera. Aunque la revisión de los certificados de defunción realizada por el propio gobierno muestran más de 505,000 muertes. Por eso le decía, hay variantes entre la Secretaría de Salud y el INEGI, por ejemplo. Asimismo, López-Gatell presentó el plan de gestión a largo plazo del gobierno federal respecto al coronavirus, el cual consiste en 7 puntos, entre ellos recomendaciones generales, intercambio de servicios, vigilancia, monitoreos y alertamiento y reconocer procesos de reconversión. Todo esto aprendido durante los 3 años de pandemia que se vivió tanto en el mundo como en México. Por ahí andaba pues la petición de que la Fiscalía General de la República investigara a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pues por su gestión a lo largo de la pandemia, pero pues no pasó a más. Hemos llegado al miércoles 10 de mayo, mitad de semana, no cualquier miércoles, fue el Día de las Madres y justamente cubrimos al respecto. Por un lado estuvieron mis compañeras Tamara Mares y Romina Gándara durante la marcha celebrada del Monumento de las Madres hacia el Ángel de Independencia, como cada año realizan las madres que buscan a sus hijos o hijas desaparecidas. Vamos a ver el siguiente video, justamente donde mis compañeras platican con algunas de las madres que estuvieron ahí exigiendo justicia y poder encontrar a sus hijos e hijas desaparecidas. 10 de mayo, nuestra tierra, nunca y de protesta. Ahora se hace indispensable presentación con líder y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable este día no es de fiesta, es de lucha y de desaparecido, cada vez que lo trae pensamiento, de hablar desaparecido, por algo suena pegado por él.
vamos a hacer una roca en el zapato y en las conciencias de todos los mexicanos. Porque si creen que esto que a nosotros nos pasó, a ellos no les puede alcanzar, quiero decirles que están en un grave error. Y que lo que estamos haciendo, sí, es por nuestros hijos, por darles su voz a nuestros hijos, por alzar la voz por ellos, pero también para evitar que esta situación les alcance. Años en los cuales nos siguen diciendo que nos siguen buscando, pero no sabemos si sea cierto. Porque si ellos supieran el dolor que se siente no tener un hijo, nos entenderían mejor. Pero como no lo sienten, para ellos es frío, ¿verdad? El saber que nosotros tenemos ese dolor, ellos no sienten lo que nosotros sentimos. Indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora saber presentación con vida y castigo a los culpables. ¡Y no lo queremos! Pues ahí tiene estos fuertes testimonios de madres buscadoras, justo unos días de que asesinaron a una madre buscadora de Guanajuato cuando se trasladaba en bicicleta. Ahora, Romina Gándara, nuestra compañera Romina Gándara, también realizó un reportaje sobre las consecuencias en la salud de estas madres que llevan años buscando a sus hijos e hijas desaparecidas en medio, pues, de esta guerra entre el narcotráfico. La búsqueda, el estrés, la angustia y los sentimientos que experimentan las buscadoras han venido a deteriorar su salud al cargarlos por tantos y tantos años. Por ejemplo, una encuesta realizada por la organización Ideas muestra que de 150 familiares de personas desaparecidas, 122 indicaron que a raíz de la desaparición desarrollaron alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes o cáncer. La búsqueda de Araceli Salcedo, por ejemplo, ha sido implacable. Ha recorrido pasillos de hospitales, cárceles y miles de kilómetros de calles con la fotografía de su hija Rubí Fernanda en el pecho desde el año 2012, más de una década. Sin embargo, la enfermedad y los accidentes ya la han alcanzado. En su lucha, incluso confrontó en 2015 al entonces gobernador Javier Duarte, hoy detenido. 5 años después tendría que enfrentar otra situación, un cáncer que le fue detectado en 2020 y que parecía haber vencido, pero se ha ramificado. La historia de Salcedo, fundadora y representante del colectivo de familias desaparecidos Orizaba Córdoba, allá en Veracruz, por supuesto que no es aislada, sino una constante entre las madres y familiares de personas desaparecidas, y que este 10 de mayo, como cada 10 de mayo, salieron a las calles para que sus hijos no sean invisibles y encuentren justicia. Ellas gritaban, ¿por qué los buscamos? Y se contestaban, porque los amamos. Así, este reportaje de Romina Gándara, que les recomendamos consultar aquí en su canal de YouTube favorito, Sin embargo, al aire. Mientras tanto, continuamos a temas políticos, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador el día miércoles fue cuestionado sobre las recientes declaraciones del canciller Marcelo Ebrard, quien ha urgido a la dirigencia de Morena que defina las reglas para los aspirantes a la candidatura presidencial. Primero, el presidente dijo que no podía opinar al respecto y también destacó que es importante que todos los aspirantes se expresen. También recalcó que se ha terminado con el tapado y el denominado dedazo. Más adelante también destacó que primero vienen las elecciones en Coahuila y el Estado de México. En menos de un mes ya van a ser estas elecciones. López Obrador manifestó esta mañana, la mañana del miércoles, política es tiempo. El presidente insistió en la importancia de esas dos elecciones, pero hizo hincapié en la del Estado de México, pues recordó que en esa entidad hay alrededor de 18 millones de habitantes, la población de varios países en el mundo, dimensionó. Aunque, por ejemplo, el dirigente de Morena, Mario Delgado, ha pedido enfatizar más del lado de Coahuila, que es donde pues se ve una diferencia clara entre Manolo Jiménez de Va por México y Armando Guadiana de Morena, e incluso les pidió en una reunión con diputados, Mario Delgado les pidió a estos diputados que pues detecten el mapacheo, evitarlo y también pues hasta incluso repartir folletos para apoyar a estos candidatos del partido Guinda.
Continuando con temas del cártel inmobiliario, esta semana Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, siguió informando más al respecto. Dijo que suman ya 60 inmuebles asegurados como parte de las investigaciones del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con el funcionario, entre los inmuebles se encuentran predios, casas y también, por supuesto, departamentos, de los cuales 9 están directamente relacionados con la información proporcionada por un empresario de la industria de la construcción que se sometió al mecanismo del criterio de oportunidad y que, como les hemos informado en los espacios de Sin embargo al aire, han señalado tanto al diputado federal Jorge Romero como al actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Sin más, vamos a escuchar las más recientes averiguaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el tema del cártel inmobiliario. Les informo que, como resultado de las indagatorias llevadas a cabo por personal de esta Fiscalía, el día de hoy suman 60 inmuebles asegurados por este organismo autónomo. De estos inmuebles, entre ellos predios, casas y departamentos, han sido 9 los directamente relacionados a la información proporcionada por un empresario de la industria de la construcción, quien se sujetó al mecanismo del criterio de oportunidad. Estos 9 inmuebles a los que hacemos referencia están ubicados en la calle Rif, en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la calle José María Rico y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado. Algunos de estos 60 inmuebles se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas mismas a las que se les ha respetado sus derechos. La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la alcaldía de Benito Juárez, Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno, sus familiares y empresas relacionadas a dichas personas, incluyendo servidores públicos. De esta forma, a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros debido a que a una persona se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos. Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita. Como parte de esta serie de hallazgos, se han dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y en su debido tiempo a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal. Es importante mencionar que las técnicas de investigación, diligencias de cateo, han sido realizadas conforme a derecho y debidamente autorizadas por el órgano jurisdiccional. Como nos le señala la Constitución, continuaremos las investigaciones en seguimiento a las denuncias que hemos recibido. Bueno, hasta ahí pues estos capítulos en torno al cártel inmobiliario. Ya le decía sobre pues los empujones que se dieron afuera del Congreso de la Ciudad de México en torno al proceso de ratificación de la fiscal Ernestina Godoy y pues Acción Nacional, que está pues bastante inconforme con estas investigaciones, lo señala de golpe político justo en vísperas de elecciones. Llegamos ya al jueves 11 de mayo. Aquí aprovecho para solicitarles sus likes. Agradezco también su acompañamiento durante esta noche de viernes y también pues envío saludos a Ilse García, que se le hizo bastante falta aquí. Vamos con la noticia de que AMLO exhibió la lista de privilegios de los ministros de la Suprema Corte, que a su vez un día antes el senador Ricardo Monreal pues ya había dado a conocer desde el Pleno del Senado. Recordemos que pues Ricardo Monreal se le ha visto cambiar su comportamiento después de la reunión que tuvo con los precandidatos a la presidencia del año 2024 en el Palacio Nacional, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se estaba recuperando de la última COVID-19 que tuvo. Bueno, entonces agarró estos datos del senador Ricardo Monreal y los llevó a Palacio Nacional desde la conferencia matutina. El presidente López Obrador exhibió una lista de privilegios, así los denominó, con los que cuentan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los estamos viendo en pantalla. Yo le decía a usted en el espacio de 12 a 1 que hay que diferenciar justamente entre derechos laborales y privilegios de toda esta lista.
lo que justo resalta es que los ministras y ministros, los 11, están ganando más que en cualquier parte del mundo. Ahí está el sueldo mensual en pesos mexicanos respecto a Estados Unidos y Reino Unido, y sobre todo ganan más que el presidente de la República, porque ellos pues sí lograron ampararse contra la ley de austeridad. Después pues vienen bastantes derechos laborales como el aguinaldo, las primas vacacionales, y resalta el fondo para comer en restaurantes de lujo. También tienen acceso a iPads, a celulares para ellos y para su equipo, datos de celular, etcétera, etcétera. Los carros que le dan se los puede quedar, incluso a los asesores los pueden quedar también. Entonces ahí es cuando ustedes deben hacer la diferencia entre lo que consideran lujo y todavía parte de los derechos laborales. Le digo que fue el pasado martes cuando el presidente López Obrador dijo que el Poder Judicial estaba podrido y no tiene remedio, todo en el marco de que pues le dieron palo al primer paquete del Plan B y con ello pues casi le dieron sepultura. Ahora quiero presentarles una entrevista que tuvieron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez con el diputado Gerardo Fernández Noroña, que pues técnicamente pertenece al PT, pero es parte del movimiento y por eso ha tenido diálogo incluso con Mario Delgado, dirigente de Morena. Escuchemos lo que dijo. Dice: romper con el movimiento es enfrentar al presidente. No, bueno, yo creo que sí hay falta de reglas. Pues no puede haber reglas porque no hay convocatoria. Es que vivimos unos tiempos singulares. No hay campaña, aunque pareciera. Se discute quién puede ser la persona, el nombre de quién puede ser el compañero presidente, y es el escenario que tenemos. A mí me llama la atención que Marcelo Ebrard, que yo sí lo veo nervioso, lo veo tenso, pues es natural, hombre. Quien gane la candidatura del movimiento va a ser presidente de la República, sin ninguna arrogancia lo digo. Entonces es natural, no, hombre, ahorita estamos en juego de niños, van a ver qué duro se va a poner de aquí a que se decida, sobre todo después de junio, después de la elección del Estado de México y Coahuila, se va a poner muy, muy difícil. Es natural, dice Marcelo, piso parejo. Hombre, ya quisiera yo para un domingo en la mañana la Cancillería, ya quisiera yo el martes en la tarde ser secretario de Gobernación, o que me prestaran un sábado que va a Claudia de gira el gobierno de la capital del país. Pues piso parejo no hay ni puede haber, o sea, es natural, no es mala fe. Pues dice Marcelo, hay que renunciar. No, pues ya cuando renuncie ya, ¿qué importa? O sea, no elimina la disparidad. Además, ellos sí renuncian a un aparatazo. Yo renunciaría a una cosa muy modesta, pediría licencia en la Cámara de Diputados. O sea, yo no estoy pidiendo nada de eso. Yo simplemente que se respete el resultado, decía, pero si el compañero presidente ya se comprometió a ser garante, yo estoy tranquilo. Sí, me parece, bueno, Marcelo dice, hay que se pida licencia, pues que ponga el ejemplo, que se renuncie, pues que ponga el ejemplo, que no ande funcionarios de la Cancillería renuncian, desde que él renuncia, hombre. Yo francamente creo que las cosas es con el ejemplo. Yo creo que mis compañeros se están equivocando. Ellos andan, yo me burlo, les digo, andan en la cúpula, yo sé que la cúpula es hacer el amor. Cuando es abajo, hombre, arriba ya se decidió. Quien tenga ojos para ver, arriba ya se decidió. Pero va a ser el pueblo el que determine. La única posibilidad que tienes de lograr la candidatura es abajo. Yo les digo, de mí se burlan, que el pinche Noroña está pendejo, que de carpita en carpita piensa que va a ganar. Yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar, porque pues, ahí voy abajo avanzando muy bien, la gente ve muy bien en su respaldo. Yo estoy contento. Además no me mata la ambición, si no gano, pues me voy a vender libros afuera de mi casa. Ya lo hice en 2012, pues, lo puedo volver a hacer, tengo un chingo de libros y con eso es mi pensión, hombre. Yo con eso vivo tranquilo. No los voy a alcanzar a leer, ya tengo 63 años, entonces tengo como 5,000 libros ahí, ojalá me alcanzara la vida para leerlos, los vendo y estoy tranquilo. Si gano, bien, no ando buscando premio de consolación, porque ahí me andan queriendo acomodar, no, pues vete para allá, vete para acá, no me acomoden, cabrón, yo quiero ser el relevo del compañero presidente. Si el pueblo dice que sí, ahí voy, y si el pueblo dice que vaya adelantito del rancho del compañero presidente, ahí voy también. Yo no voy a... miren, no me lo han preguntado, pero lo digo, muy difícil que alguien rompa, porque si rompes por ambición te estás enfrentando al compañero presidente y al movimiento, te chupa la bruja. Para que alguien rompiera
con garantía de salir adelante, tendría que ser porque te hicieron una canallada, tendría que ser porque te atropellaron y el pueblo está indignado del atropello y el propio pueblo te empujara, hombre. Y yo reitero, si el compañero presidente dice que va a ser garante, yo confío. Esa fue parte de la charla que tuvieron los periodistas con el diputado Gerardo Fernández Noroña en torno al 2024. Regresando a los temas de las elecciones que son en 3 semanas ya, tanto en el Estado de México como en Coahuila, pues además de presentarles perfiles patrimoniales de estos candidatos, es importante también ponerle lupa a sus propuestas. En este caso, pues les estamos presentando las propuestas de los candidatos a Coahuila, pues una entidad tanto ganadera como carbonífera que tiene tanto una crisis pues de contaminación atmosférica como hídrica. A ver, en Coahuila, donde en la región carbonífera hay plantas tratadoras de agua, pero abandonadas en un bastión priista, los candidatos con mayor preferencia en las encuestas, me refiero a los empresarios Manolo Jiménez de Va por México como Armando Guadiana de Morena, pues están ofreciendo más carbón, una fuente de enfermedades, violaciones de derechos laborales y negocios de políticos en el estado. Tan solo recordemos Pasta de Conchos o la inundación del Pinabete el año pasado. La agenda de Manolo Jiménez de Va por México propone, por un lado, el impulso de la energía eólica y solar, así como la transición hacia la descarbonización de la economía, pero por el otro, la instalación de una planta coquizadora justo en la región carbonífera, cuyos habitantes se han visto afectados por la extracción del mineral, tanto pues los mineros incluso han muerto por accidentes, pero también se han enfermado y también sus familiares. Ahora, Armando Guadiana de Morena, recordemos que en el 2017 quiso ser gobernador. En ese entonces propuso invertir $800 millones en un parque eólico para que, según él, el 80% de las viviendas tuvieran energía gratuita. Este 2023 no repitió esta propuesta, pero indirectamente, señaló la activista Cristina Auerbach del colectivo Familia Pasta de Conchos, está mencionado en la recomendación 62-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violar derechos humanos en la extracción de carbón en Sabinas, pero se ha limitado a decir que no vende este mineral a la CFE desde el año 2017, aunque sí lo hace a través de intermediarios, todo esto de acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, una de las tantas pues víctimas de esta extracción y que ambos candidatos punteros pues están apoyando. Ahora, por el lado de la crisis hídrica en la región lagunera, pues el problema es la sobreexplotación de agua subterránea al grado de que ya se extrae con arsénico, que está pues bastante asociado al cáncer. Y bueno, sus propuestas justamente son instalar plantas tratadoras de aguas residuales, pero ya en Sabinas y en Nueva Rosita pues se intentó hacer y están completamente abandonadas, son obras negras. Así la situación socioambiental de Coahuila, por eso piense bien su voto en este próximo 4 de junio. Ahora pasamos de Coahuila a la Ciudad de México. Esta madrugada quienes viven en el Valle de México dicen haber sentido un microsismo más que se suma al del miércoles y al del jueves. El Servicio Sismológico informó que después del sismo de 3 grados con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras, registrado a las 22:20 horas del jueves, se registraron otros 13 eventos con magnitudes entre 1 y 2.3 grados en la misma zona. Estos son grados mínimos, por eso se les denomina microsismos. Quienes los han sentido dicen que sienten un jalón, pero no amerita que suene la alerta sísmica. Y además, pues vamos a escuchar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien, por cierto, se reunió este día con científicos del gobierno de la Ciudad de México justo para entender por qué surgen estos microsismos en una zona además volcánica, etcétera, etcétera. Pero pues en el siguiente audio nos aclara justamente por qué no suenan las alertas sísmicas con microsismos y su relación con los epicentros en ciudades, por ejemplo, del sureste. Platicarles, estos son fenómenos que por lo menos la primera vez que se registra formalmente, puede haber desde hace mucho tiempo, es en el 81. Nosotros en 2019 hubo algunos microsismos y a partir de ahí constituimos un consejo científico dentro de la red ECOS. La red ECOS que lleva la Secretaría de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene redes sobre distintos temas. Una red que se constituyó con todos los científicos que se dedican a esto de universidades públicas es la red de microsismos. Ellos están al pendiente, está instrumentado inclusive, y son microsismos de baja magnitud que tienen su epicentro en la Ciudad de México. Hace como un mes y medio que se registró, emitimos un boletín el 21 de abril. Más que emitimos, lo emitió esta red de microsismos. Dice, ocurren ocasionalmente en el Valle de México, solo suelen presentar magnitudes menores a 3.8 y pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles solo en zonas próximas al epicentro. Estos microsismos se encuentran en una región próxima a secuencia de eventos similares ocurridos desde el 81 en la zona de Mixcoac. Están asociados a la activación de pequeñas fallas pertenecientes a la Sierra de las Cruces, formación que separa al Valle de México del Valle de Toluca. Es importante señalar que la alerta sísmica no se activa con sismos originados en el Valle de México, en virtud de que dicho sistema está diseñado para alertar a sismos lejanos. Es decir, cuando hay un sismo en otro lugar, en ese momento se alerta la alerta sísmica en la ciudad y hay suficiente tiempo para que las ondas que se emiten a partir del sismo en Oaxaca, en Guerrero, en lo que llegan esas ondas, pues ya se emitió la alerta, un minuto antes, a veces segundos antes. Cuando el epicentro es aquí, pues se siente en el mismo momento. No hay manera científicamente de saber que va a ocurrir un microsismo. Por eso no se alerta o no se prende la alerta sísmica. El día de mañana yo tengo una reunión con este grupo de científicos de la red de microsismos, pues para ver si nos pueden dar una explicación mayor y que puedan emitirla también a la ciudadanía. Bueno, seguramente los próximos días la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o su equipo nos va a explicar justamente a qué resultados llegaron estos grupos de científicos para explicarnos por qué ocurren estos microsismos, sobre todo pues en un país que tiende a tener bastantes temblores en la parte del sureste, también del lado del Bajío, etcétera, etcétera, y en una ciudad que ya ha sufrido al menos 2 terremotos. Ahora, el día jueves, también a nivel internacional fue importante porque terminó el título 42. Recuerden este pretexto que instaló la administración de Donald Trump para que por el pretexto de la COVID-19 no se dejara pasar el flujo migratorio, hubiera limitaciones. La administración de Joe Biden pues la retiró el jueves y pues estas primeras horas de viernes empezamos a ver el flujo migratorio ajustado. Al respecto, el embajador de Estados Unidos de México, Ken Salazar, ya este viernes hizo un llamado a los migrantes que pretenden llegar a ese país para que no se dejen engañar por los traficantes, mejor conocidos como coyotes, y eviten cruzar la frontera de manera irregular, ya que tendrán sanciones. Así lo dijo. Con el fin del título 42, los criminales inmorales y abusivos traficantes de personas buscan engañarlos con información falsa para aprovecharse de sus ilusiones, yo diría sus necesidades. Eso para él es inmoral. No se dejen engañar y no los conviertan en una víctima más. Utilicen las vías regulares para evitar los riesgos y las consecuencias. Pues obviamente esto viene por parte de la diplomacia, la embajada de Estados Unidos en México, en palabras del embajador Ken Salazar. Pero pues justamente en las primeras horas de este viernes pues comenzaron a verse flujos migratorios ajustados a partir del paso del título 42 al denominado título 8 y pues en estos espacios de Sin embargo al aire le vamos a dar a conocer pues cómo va surgiendo este flujo en la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora hablemos sobre casinos y es que esta mañana el secretario de Gobernación Adán Augusto López informó que hubo una implosión de entregas de permisos para operación de casinos y salas de juegos y sorteos, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, cuando Santiago Krill era titular de la Segov. Recordemos que pues hubo un intercambio de palabras entre el diputado Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de Cámara de Diputados, y el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un denominado reto para reunirse y generar una iniciativa para quitarle fideicomiso a la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Pero en este marco de intercambio de declaraciones entre diputado Krill y el presidente López Obrador fue que
El secretario de Gobernación anunció lo siguiente. Escuchemos sobre esta explosión de permisos de casinos. Pues efectivamente, como el día de ayer lo comentó el señor presidente, durante la actual administración no ha sido otorgado ningún permiso para la operación de casinos. Si me lo permiten, vamos a presentarles una tabla. Antes de la administración de Vicente Fox se otorgaron 229 permisos para operación de casinos o de salas de juegos y sorteos, desde la administración del presidente Luis Echeverría hasta la administración de Ernesto Zedillo. Posteriormente implosiona el negocio de los casinos durante la administración de Vicente Fox, quienes otorgaron 340 casinos. Este es el mayor número de casinos otorgados durante las últimas administraciones o incluso en la historia del país. Nada más para que tengan una idea, de esos 340 casinos, 153 fueron otorgados durante el periodo en que el secretario de Gobernación era Santiago Krill. Esto es directamente responsable Santiago Krill durante el periodo que fue secretario de Gobernación, con el otorgamiento de 153 casinos. Esto representa más autorizaciones que las que otorgaron en la época de Felipe Calderón o de Enrique Peña. En el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron 154 autorizaciones para casinos y en el gobierno de Enrique Peña 123. Nosotros, a inicios de la administración, por una orden judicial derivada de una resolución, fueron otorgados 3 y actualmente se encuentra en proceso judicial la ratificación de un permiso que fue otorgado en la administración de Felipe Calderón, que implica 86 autorización para operar 86 casinos. Adicionalmente a ello se encuentra en litigio 5 juicios de nulidad que el gobierno federal promovió contra permisos otorgados en la época de Felipe Calderón, y tenemos un litigio también de carácter fiscal que derivará, según la petición que nosotros hemos hecho, en la cancelación de un permiso a Juegos del Bajío. Este permiso a Juegos del Bajío también fue otorgado en la administración de Vicente Fox, en el periodo en que Santiago Krill fue secretario de Gobernación. Se han detectado una serie de irregularidades operativas ligadas a la evasión fiscal que ya promueve la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ese es, en términos generales, el statut que guarda. Se realizan aproximadamente entre 15 y 20 inspecciones a casinos de manera mensual, 240, 250 durante todo el año, y en esta administración se han clausurado 47 casinos irregulares. Esto es, casinos que no tenían ningún permiso de operación fueron ya debidamente clausurados. Bueno, ahí la información del secretario de Gobernación respecto a este boom de permisos para casinos, y bueno, esos los permisos oficiales, omitiendo los falsos como el del zar de los casinos. Ahora, para terminar este espacio, gracias por habernos acompañado a lo largo de este Sin embargo semanal. Quiero mostrarles ahora las propuestas ambientales de las candidatas para gobernar el Estado de México, una entidad que tiene pues tantos problemas socioambientales que ya urge una declaratoria de emergencia sanitaria por ser toda la entidad pues un infierno ambiental. Las candidatas a la gubernatura por el Estado de México, Delfina Gómez de Morena y Alejandra del Moral de Va por México, sí reconocen en sus propuestas ambientales el desorden del transporte público, que pues está prácticamente secuestrado por brazos priistas, la escasez de agua, incluso el aguachicol, los tiraderos clandestinos e incluso sí mencionan el cambio climático. Pero pese a esta contaminación hídrica y atmosférica en la entidad, ninguna de las aspirantes plantea la declaratoria de emergencia o el aumento presupuestal para hacerle frente. Además, y si los mexiquenses nos están viendo, no me dejarán mentir sobre la situación del transporte público, la agrupación No al Tarifazo advirtió que los transportistas u operadores condicionaron su voto si el gobierno de Alfredo del Mazo acepta otro aumento en la tarifa tras el proceso electoral de junio, por lo que el banderazo estaría en 14 pesos ya.
Para muestra de la crisis hídrica, por ejemplo, en Ecatepec, uno de los municipios más poblados y también inseguros, los piperos roban con equipo de bombeo el agua de la red pública para revenderla de casa en casa en una zona donde al menos 500,000 de habitantes lleva años con escasez de agua, reciclando cubetas una y otra vez y dependiendo del abastecimiento de pipas que, por supuesto, aprovechan y las venden más caras. Las candidatas a la gobernatura del Estado de México coinciden en la urgencia de mejorar el transporte público mexiquense concesionado a empresas que por años, al ser solo de empresas y no del gobierno mexiquense, ha servido como botín político y es fuente de asaltos a los usuarios e incluso de violaciones. Se renovarán las unidades de la mano de concesionarios y dueños, promete la candidata de Va por México. Elaborar un plan maestro de transporte público de alta capacidad, se compromete la maestra Delfina. Pero, pues, por ejemplo, Greenpeace México ha denunciado que el transporte público en el Estado de México está en un estado deplorable y es inseguro y además caro. Les recuerdo, después de las elecciones ya hicieron el acuerdo de un tarifazo más. Con esto me despido. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Sin Embargo Semanal. Agradezco a Luis Mata en operaciones. Saludo a Ilse García. Ahora sí ya va a estar más adelante en Al Cierre con Romina Gándara y Pedro Mellado. Nosotros nos vemos la próxima semana en Sin Embargo Semanal. Tenga excelente fin de semana. Cuídese mucho, no se pierdan unos momentos más. Sin embargo, Al Cierre, aquí en Sin Embargo al Aire.